Buenas tardes a todos. Este video lo realicé para los estudiantes que están trabajando de manera virtual. Es un video sobre la guía 9 que fue enviada el martes de esta semana. Esta guía pues está enfocada para los estudiantes que van perdiendo la materia, que de una manera u otra no han podido enviar las guías anteriores, la 6, la 7 o la 8, las de segundo semestre. Quienes no hayan realizado esas guías o les haya quedado mal o tengan notas bajas, pueden enviar esta guía de refuerzo para subir la nota. Los demás, quienes ya hayan entregado sus otras guías y hayan pasado ya la materia, pues no es necesario que la envíen, simplemente la repasan, ya que es una guía de refuerzo con los temas que hemos visto durante el primer semestre del año. Los temas que están tratados en esta guía entonces son operaciones de potenciación y radicación, representación, propiedad y operaciones con números complejos, lo que es función lineal, representación gráfica y establecer relación entre rectas perpendiculares, paralelas y secantes. Bueno, hay una pequeña lectura acá interesante sobre cómo nacen los números imaginarios. También tenemos este problema sobre unos burritos que llevan unas cargas. Es muy interesante también para que lo lean y reflexionen ese problema y ojalá lo puedan solucionar. El primer tema que tratamos en esta guía entonces es la potenciación. Recordemos que la potenciación es una operación matemática igual que la multiplicación, que la suma, la resta, etc. La potenciación pues lo que hace es abreviar operaciones de factores que son iguales. Es decir, que si yo tengo multiplicado por ejemplo 3 por 3 por 3, pues lo puedo abreviar simplemente colocando esto como 3 elevado a la 3, es una potencia. Este primer número, este valor recibe el nombre de base, es la base, o sea, es el número que se repite en los factores, y el que está aquí arriba, el índice o la potencia, índice de la potencia, es el que me dice cuántas veces se debe repetir el número. Finalmente el resultado es el que se llama potencia. En este caso 3 por 3 por 3 me da 27, ¿cierto? 3 por 3, 9 por 3, 27. Esta vendría a ser la potencia. La potencia. Bueno, este tema de potenciación, la potenciación tiene unas propiedades. Potenciación. ¿Cuáles son esas propiedades? Básicamente, la primera propiedad nos dice de que si nosotros tenemos el producto de un número o la misma base multiplicado por diferentes potencias, el resultado viene a ser la misma base y como potencia es la suma de esas potencias que teníamos allá establecidas. En este caso, por ejemplo, este ejercicio tenemos que la base es 3 y la potencia viene a ser 2 más 3 más 1. Acá la potencia es 0,1 ya que es un número solito, se asume que la potencia es 1. 3 más 2 más 1, entonces la potencia final vendría a ser 6. Esa es la primera propiedad que tenemos entonces para las potencias. Segunda propiedad, tenemos que si un número, digamos 2, se encuentra elevado a una potencia y abajo tenemos el mismo número, también elevado a una potencia, digamos 1, el resultado viene a ser la misma base, pero se restan los exponentes. En este caso me quedaría 2 menos 1 y esto quedaría 2 a la 1, 2 a la 1, o sea 2, no hay necesidad de escribir la potencia. Observemos entonces que este numerito que estaba aquí abajo pasa como potencia negativa arriba. Eso es lo que se llama el cociente de dos potencias con igual base. En tercer lugar tenemos la potencia de una potencia. Esto es que si yo tengo un número
elevado a una potencia, digamos 5 elevado a la 2, y a la vez se encuentra elevado a otra potencia, elevado a la 3, el resultado viene a ser la misma base, que sería 5 elevado a la potencia multiplicado por la otra potencia. Eso se llama potencia de una potencia. Entonces tendríamos que esto es 5 a la 5. Recordemos que esto se soluciona multiplicando 5 por 5. No es como por ahí un estudiante me dijo en clase presencial que eso da 25, 5 por 5. No. Es multiplicar 5 veces ese 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ya tendríamos que hacer esa serie de multiplicaciones para conocer el resultado. Listo. En cuarto lugar, hay una potencia o una propiedad muy importante, y es que cualquier número, digamos número a elevado a la 0, su resultado final siempre va a ser 1. Es decir, independientemente del número, si yo tengo 7 elevado a la 0, me va a dar 1. Si tengo 1000 elevado a la 0, me va a dar 1. Siempre todo número elevado a la 0 da 1. Finalmente, pues no es una propiedad, pero sí podemos tenerla en cuenta, de que si un número tiene una potencia negativa, digamos 4 elevado a la menos 2, para solucionar esa potencia lo que debo es ubicar el 4 en una fracción para que se me vuelva positivo y poder solucionar. En este caso sería 1 sobre 4 por 4, 16. Soluciona la potencia así. Ahora, si el número estuviera en el denominador, por ejemplo yo tengo 1 sobre 2 elevado a la menos 2, pues basta con pasarlo al numerador, es decir, me queda 2 elevado a la 2 para que se vuelva positiva la potencia y poder solucionar. Esa es la parte importante entonces para poder solucionar potencias. Con base en eso podemos hacer varios ejercicios, ¿no? Entonces hay algunos ejercicios, por ejemplo, el que nos dice solucione 2 elevado a la 5 por 2 elevado a la 2 por 2 elevado a la 3 sobre, digamos, 2 elevado a la 4. ¿Cómo solucionamos eso? Entonces, como todas las bases es el mismo número, es 2, simplemente puedo escribir 2 a la 5 más 2 más 3 y le resto la potencia de abajo, que sería menos 4. Entonces así obtengo el resultado final, que sería 2 a la 5 más 2, 7 más 3, 10 menos 4 me daría 2 a la 6. Esa es la forma entonces de solucionar un ejercicio con potencias. Lo demás es aplicar las propiedades de la potenciación. Bueno, el siguiente tema importante para tratar en esta guía es la radicación. La radicación. La radicación pues se dice también que es el inverso de la potenciación. Recordemos que si yo tengo una raíz, por ejemplo la raíz cuadrada de 4, cuando el radical es cuadrado generalmente no se escribe el numerito ahí, se asume que es un 2. Entonces tenemos que la raíz cuadrada de 4 sería 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado al cuadrado, o sea 2 elevado a este índice de la raíz, ¿cierto? La 2 viene a ser igual a 4. Entonces observemos que las potencias y las raíces pues son operaciones inversas. Por otro lado, este simbolito recibe el nombre de radical, es el símbolo de la raíz o radical. Lo que está dentro recibe el nombre, o sea este número 4 recibe el nombre de cantidad subradical. Este numerito de arriba viene a ser el índice de la raíz. El índice de la raíz. Y el resultado, o sea, lo que nos da acá,
viene a ser la raíz del número. Esas son las partes entonces para una raíz. Bueno, las raíces pues también tienen unas propiedades. Primero, si yo tengo una multiplicación dentro de un radical, digamos 4 multiplicado por 25, para solucionar esa raíz yo puedo separarla, es decir, digo raíz de 4 por raíz de 25 y me va a dar exactamente el mismo resultado. Acá tendríamos que raíz de 4 es 2 multiplicado por la raíz de 25 que es 5, entonces eso me daría 10. Ahora si yo puedo o quiero hacer la multiplicación completa, entonces diría que 4 por 25 sería 100, entonces saco la raíz de 100 y la raíz de 100 pues también es igual a 10, obtengo el mismo resultado. Por tanto se cumple la propiedad. Bueno, en segundo lugar tenemos cuando se presenta la raíz de una raíz, es decir, yo puedo tener raíz cuadrada de la raíz cúbica, digamos que de 27. En ese caso, yo puedo dejar un solo radical y multiplicar los dos índices, es decir, sería raíz sexta, 3 por 2, 6, de 27. Y voy a obtener exactamente el mismo resultado. Esto es muy útil sobre todo en álgebra cuando estamos trabajando expresiones algebraicas. En tercer lugar, cuando tenemos un cociente de raíces, muy parecido a la primera propiedad, pero ahora con división. Si yo tengo raíz de 4 sobre raíz de 25, es lo mismo que si tuviera un solo radical y tener 4 sobre 25. Puedo solucionarlo de las dos formas. En ese caso entonces la raíz de 4 sería 2 y la raíz de 25 sería 5, entonces la solución sería 2/5. Eso entonces para las propiedades de las raíces. También tenemos que una raíz se puede representar como un exponente. Es decir, que si yo tengo raíz cuadrada de 4, ¿cierto? Lo podría expresar como 4 elevado a la 1, porque este es como si el 4 estuviera elevado a la 1, y debajo le coloco el índice de la raíz, o sea, en este caso sería 4 a la 1 medio, y esto pues viene a ser 2, porque la raíz de 4 es 2. ¿Para qué nos sirve esto? Cuando tenemos que solucionar ejercicios. Un ejemplo, nos dicen raíz cuadrada de 16 a la 4 por b a la 8. ¿Cómo solucionaríamos esa raíz? Entonces, lo primero que hacemos es mirar el número y sacar su raíz si es posible. En este caso, la raíz de 16 sería 4. 4 por 4, 16. Coloco las letras y démonos cuenta que a está elevado a la 4, entonces le coloco su potencia, pero la divido en el índice del radical, en este caso 2. Y b entonces iría a la 8, pero también dividido en 2. De acá entonces puedo decir que esto es igual a 4 a la 4 dividido en 2, que me daría 2, y b a la 8 dividido en 2, que me daría 4. Esta es la forma entonces de solucionar un radical de ese tipo. Bueno, ya con estas propiedades entonces es posible que puedan ustedes solucionar un ejercicio que se encuentra acá en la guía, este de acá, en el cual nos pide simplificar la expresión y encontrar la solución de este grupo. Entonces
Simplifican esta expresión aplicando las propiedades que les acabo de explicar de los radicales y seleccionan la respuesta correcta. Bueno, eso sería entonces para los radicales. Acá enseguida, otro tema importante es el que aparece en la pregunta 1, que es sobre los números complejos. Recordemos que un número complejo pues es aquel que está compuesto por una parte real, por decir algo 3, más una parte imaginaria, por decir 2i. ¿Pero qué es 2i? Pues en los números imaginarios recordemos que cuando tengo una raíz negativa, por decir algo menos 4, raíz de menos 4, dentro de los reales no existe una solución. Entonces se toma que la raíz de menos 1 viene a ser a un número imaginario cuyo nombre es i o se representa por la letra i. En ese caso entonces para solucionar esta raíz negativa lo que se hace es ese 4 separarlo por su factor negativo que sería menos 1. Es decir, 4 por menos 1 me va a dar menos 4. Y sacar las raíces aparte o separadas con la propiedad que vimos. Es decir, que esto sería raíz de 4 por raíz de menos 1. Separo los dos factores. Y de aquí obtengo que la raíz de 4 es 2 y la raíz de menos 1, que está en la lecturita del inicio de esta guía, viene a ser i. Y entonces me representa raíz de menos 1. Y de ahí se obtiene entonces cualquier raíz negativa que yo obtenga, siempre y cuando el índice de la raíz sea par, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de la raíz cúbica de menos 27, de esa sí tiene solución, porque su solución sería menos 3. ¿Por qué? Porque menos 3 por menos 3 por menos 3 al cubo, digamos, me va a dar 27. Menos por menos más y más por menos da menos. Pero si yo tengo raíces con índice par y negativas, no es posible encontrar ningún número real. Si yo dijera que la raíz es menos 25, entonces diría que es menos 5 al cuadrado, pero menos 5 al cuadrado también me va a dar 25 positivo, porque menos por menos me da más. Y si yo digo que es 5, pues peor aún, porque 5 al cuadrado me va a dar 25 positivo y no me va a dar 25. Entonces para eso la forma de solucionar es escribir la raíz normal, en este caso sería 5, y le escribimos i, que quiere decir raíz de menos 1, o sea la parte negativa. Así se soluciona, o esa es la base entonces para entender lo que son los números imaginarios, y de ahí se desprenden los números complejos. Otra vez repito, un número complejo está compuesto por una parte real, en este caso es de 3, y una parte imaginaria que sería 2i. Los números complejos pues se representan por letras. Por decir algo, el número complejo t igual a 3 más 2i. El número complejo p igual a, digamos, menos 4 menos 2i. Bueno, estos números complejos se pueden representar en un plano llamado plano complejo. Si nosotros recordamos, cuando tenemos números reales o números enteros, los podemos representar en una recta numérica. Esta recta numérica pues tiene acá en el centro el valor 0, y cada una de las divisiones que yo ponga pues va a ser un número real. Entonces tengo aquí 1, 2, 3, 4, etcétera, y eso va hasta infinito, ¿no? Porque los números reales son infinitos. Aquí hacia el lado izquierdo entonces tendríamos los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, etcétera, hasta menos infinito. Pero estos son los números reales, es decir, números verdaderos. ¿Cómo se representan los imaginarios? Para los imaginarios entonces lo que se hizo fue, lo que hicieron los matemáticos fue trazar una recta vertical
que también la dividieron en partes iguales y a cada numerito de esos lo llamaron imaginario. Es decir, que este eje no es el eje Y, sino se llama el eje Y. Esto es lo que se llama un plano complejo. ¿Por qué? Porque ahí podemos representar números complejos. Por ejemplo, voy a representar el número 3 más 2i. Entonces me dice que 3 en la parte real, entonces ubicamos acá 1, 2, 3 y 2 en la parte imaginaria, entonces 1 y 2. Entonces en este puntico estaría ese número complejo t que tenemos ahí. Si quisiera representar el número complejo p igual a menos 4 menos 2i, entonces marcaría menos 1, menos 2, 2, menos 3, por acá menos 4 y menos 2i, entonces aquí tendría que escribir los números negativos para el eje imaginario, menos 2, menos 3, entonces representaríamos menos 4 en el eje X y menos 2 en el eje Y, o en este caso el imaginario, y ahí tendría yo ese punto P. Eso es todo. Entonces acá en la guía podemos observar, nos dice representen un plano complejo cartesiano esos dos numeritos, el número z igual a 3 menos 2i y el número p igual a 4 más 3i. Después nos dice dibujar su conjugado y su inverso. ¿Qué es el conjugado y el inverso de un número complejo? Entonces, cuando yo tengo este número, borremos el otro, digamos que nos dan este número t igual a 3 más 2i, 3 más 2i. El conjugado, que se escribe con una rayita arriba, es igual al mismo número real, pero le invertimos el signo al número imaginario. Entonces el conjugado vendría a ser 3 menos 2i, que también se puede representar en el plano cartesiano. Acá vemos 1, 2, 3 y menos 2i. Ahí tendríamos el conjugado del número t. Bueno, nos pide el inverso. El inverso entonces es como si escribiera menos t. Menos t. Entonces menos t pues sería cambiarle el signo tanto a la parte real como a la parte imaginaria del número, y ese viene a ser el inverso. ¿Dónde lo representamos? Acá en el plano cartesiano, entonces tendríamos menos 3 en x o parte real y menos 2 en y o parte imaginaria. Entonces por aquí estaría ese numerito menos t, lo representamos ahí. Si nosotros trazamos una recta entre esos dos números, nos tiene que dar una recta que pasa por el origen, es decir, a ver si la deja trazar, bueno, más o menos una recta que pasa así como aparece por el origen y une los dos puntos, el número complejo con su inverso. Bueno, en otra parte nos dice que en el otro punto de la guía nos dice que calculemos la norma. Aquí está, nos dice determinar su norma. ¿Qué es la norma? Pues la norma viene a ser la distancia que hay desde el centro del plano cartesiano hasta donde está el número complejo. Es una recta. A ver que no quedó tan recta. Entonces, si yo trazo una línea que va desde el origen hasta el número, eso es lo que se llama la norma. O también llamémoslo esa como d, de distancia o norma. Simplemente puede llamar n. Bueno, si nosotros observamos acá se nos forma un triángulo rectángulo, ¿cierto? Con el eje X y el valor en Y. Ese triangulito rectángulo le podemos aplicar el teorema de Pitágoras.
teorema de Pitágoras nos dice que la distancia al cuadrado es igual al valor de x al cuadrado más el valor de y al cuadrado. Y de ahí podemos obtener esa distancia que viene a ser la norma que nos piden ahí. Entonces decimos distancia al cuadrado es igual a x. En este caso x vale 3, ¿cierto? Ahí vemos que valdría este pedazo 3 al cuadrado más y, que vendría a ser 2, ¿no? Observemos que en y o en el eje y el valor es de 2. 2 al cuadrado, entonces solucionamos eso. Este cuadrado de la d lo puedo pasar al otro lado como una raíz, entonces me queda raíz cuadrada de 3 por 3, 9, más 2 por 2, 4, y eso viene a ser raíz de 13, que es la respuesta. La respuesta pueden dejarla así simplemente o escribirlo. Eso entonces para hallar la norma. Aquí en la guía finalmente nos dice halle la suma y la resta de los dos números complejos, o sea, la suma sería sumar z más p y la resta sería restar de zp. ¿Cómo se hace? Pues para números complejos se suma lo real con lo real y lo imaginario con lo imaginario. Es muy sencillo. Y para la resta escribiríamos el inverso de p. Si voy a restar p de z, entonces escribo el inverso de p, que sería menos 4, menos 3i. Y finalmente a eso pues de z, que lo puedo escribir aquí, z 3 menos 2i, hago esa suma. Hago la suma, ¿por qué? Porque ya le invertí el signo a p, es decir, que ya lo puse en modo resta. Entonces hago esa suma y ahí obtengo el resultado. Ese es muy sencillo hacer ese ejercicio. Bueno, hasta ahí tendríamos los números complejos. Aquí hay un segundo ejercicio en el que nos dice un ganadero empezó con una pareja de ganado vacunos y cada año se duplica la cantidad de ganado. Entonces, ¿cuál es la cantidad de ganado que tiene el cuarto año? Este ejercicio lo pueden hacer fácil por tanteo. Entonces dicen en el primer año pues tendrá 2 vacas, que es lo que nos dice ahí, que inició con una pareja. En el segundo año pues tendrá, como se duplica, tendría 4 vacas. El tercer año tendría 8 vacas. En el cuarto año tendría 8 por, como se duplica, entonces tendríamos 16 y así. Pero una forma fácil de poder sacar esos valores es aplicar una función. Esa función del número de vacas lo podemos representar como 2, que es el número de vacas iniciales, elevado a la n, donde n viene a ser el número de años. Entonces un ejemplo, para el primer año pues sería 2 a la 1, nos da 2. Para el segundo año sería 2 a la 2, nos da 4. Para el tercer año sería 2 a la 3, entonces 2 por 2 por 2 nos da 8, y así. Con esa ecuación tan sencilla o esa función tan sencilla pueden calcular el número de reses o de cantidad de ganado que nos piden para el séptimo año, para el décimo año, y haciéndola inversamente pueden calcular el número de años necesarios para tener esas 4.000 o esas 30.000 reses. Ahí entonces estás aplicando las potencias y sus propiedades para ese ejercicio. Bueno, el tercer ejercicio en la guía entonces nos dice que calcular el área del perímetro de las siguientes figuras. Recordemos que, por ejemplo, en el cuadrado el área es igual a lado por lado. Lo único que tienen que hacer es multiplicar 5 por 5, eso nos da 25, y recuerden que se suman los exponentes de las letras porque estamos multiplicando. Para el caso del perímetro solamente es sumar los 4 lados. Entonces vamos a tener 5 así, la 5 más 5 más 5 más 5, 4 veces.
Es como si multiplicaran 4 veces 5a a la 5 y b a la 5. Así de sencillo es. Entonces hacen esa multiplicación y obtienen el perímetro. Para el rectángulo sí nos toca, pues el área vendría a ser también lado por lado, o va a ser por altura, que es lo mismo. Y para la suma del perímetro, pues este lado largo es igual al lado largo de arriba, y el lado corto derecho es igual al lado corto izquierdo, entonces tienen que sumarlo de a 2 veces y ahí obtienen el perímetro. Para el triangulito, pues este lado de acá tiene que ser igual a este, entonces simplemente suman los 3 lados y obtienen el perímetro. Para el área, sí tienen que aplicar la fórmula de área para triángulo. El área de un triángulo es base por altura dividido en 2. La base la tienen que sería estos 6 y la altura si nos toca calcularla por la forma de Pitágoras. Observen que este triangulito que se forma acá pues tiene su hipotenusa que es 5x a la 4 y a la 3 y tienen un cateto que sería la mitad de este, es decir 3 veces x a la, como x acá estaba a la 4 y y a la 3. Eso valdría este medio lado para formar el cateto del triángulo rectángulo. Aplican Pitágoras, recuerden, ya vimos anteriormente el ejercicio como es la fórmula de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos y de ahí pueden obtener el valor de esa altura. Bueno, ese ejercicio también es muy sencillo. En el cuarto punto pues nos dice que escriba falso o verdadero según el tipo de recta que estemos analizando. Recuerden, yo les decía que para rectas cuyos valores dependientes son 0, es decir, cuando m está totalmente acostada, la pendiente es 0 porque no tiene inclinación. Para una recta vertical, la pendiente se dice que es infinita, es decir, que su inclinación es máxima. Para una recta, como en el caso de la recta n, pues la recta está creciendo, ¿cierto? A medida que avanzamos en x, la recta crece, por tanto se dice que es creciente. Y en el caso de la recta r o la recta q, está decreciendo a medida que avanzamos en x. Entonces seleccionan si es falso o verdadero las afirmaciones que aparecen ahí de acuerdo con el tipo de recta. Acá en el punto 5 nos dice para la recta n de la gráfica hallar la pendiente, el punto de corte. Bueno, en la clase anterior les expliqué que la pendiente es igual a y2 menos y1, ¿cierto? El cambio de los valores en y sobre el cambio de los valores en x, o sea, x2 menos x1. ¿Cómo determinan esto? Pues acá nos dice la recta n. Acá la recta n nos dan 2 puntos. Entonces ustedes pueden tomar que el punto Q es el punto 2. Entonces este será x2 y acá y3. Y el otro punto que nos dan acá, pues pueden decir que ese es el primer punto. Entonces ese será x1 que valdría menos 1 y x2 que valdría menos 2. Ya tienen los dos puntos con sus valores, solo aplican esta formulita y pueden hallar la pendiente de esa recta. En la guía 4 y 5 está bien explicado cómo se halla esa pendiente. Sin embargo, en la clase anterior también les alcanzo a explicar algo de pendiente. Bueno, aquí por último la guía entonces hay una evaluación, son unos puntos de reflexión sobre lo que son las líneas rectas. Dice para que dos rectas sean paralelas se debe cumplir que será que deben tener la misma ordenada en el origen o la misma pendiente o pendientes opuestos o pendientes inversas, depende, ¿no? Entonces, cuando son paralelas, ¿cómo deben ser las pendientes de esas rectas? En el otro ejercicio nos dice
que sean las rectas y1 igual a 3x menos 2 y y2 igual a 5x menos 2, decir si son secantes, si son perpendiculares, si son coincidentes, si son paralelas. Entonces, recuerde que cuando yo tengo una recta dependiente 1 y otra recta dependiente 2, si al multiplicar esas dos pendientes m1 por m2, el resultado me da menos 1, las rectas son perpendiculares. Pero si m1 es igual a m2, entonces las rectas son paralelas, es decir, tienen la misma inclinación. Con esas dos propiedades yo puedo definir si las rectas son perpendiculares o paralelas. Si no son ninguna de las dos, o sea, no son perpendiculares y no son paralelas, se dice que son secantes. Entonces de acá eligen la respuesta correcta. El tercer punto dice cuál de las siguientes rectas es paralela a la recta y igual. Entonces de esta recta ustedes ya pueden aquí detectar que la pendiente es menos 6. Si alguna de estas tiene pendiente menos 6 ya pueden decir que es paralela, pero tienen que observar también el valor 3, que es el valor de la ordenada en el origen, para saber si las rectas son paralelas o es la misma recta, etc. Ese punto es muy sencillo también, solo aplicando la ecuación de la recta. Bueno, el cuarto punto dice elige una recta que tenga la misma pendiente, recuerden que la pendiente es el número que acompaña a x, que tenga la misma pendiente y la misma ordenada en el origen que la recta y igual a 6x menos 2. La ordenada es este valorcito que está solo, entonces miran cuál de esas rectas tiene el mismo valor y si las rectas son paralelas o no. Bueno, el punto 5 dice para que dos rectas sean perpendiculares deben tener casi lo mismo que el primero, saber si sus valores dependientes son opuestos, si deben valer menos 1, si son paralelos, etc. Entonces esa partecita la leen de la guía 4 y la guía 5 de este año. Y finalmente entonces la solución de los puntos que ya habíamos hablado. Entonces, bueno, aquí hay otros punticos. Dice la fórmula de la función dada por la tabla siguiente es. Para terminar esa fórmula simplemente reemplazan valores de x. Por decir algo aquí, 3 a la x más 3. Perdón, 3x a la 3. Si yo reemplazara x por este valor 1, me va a dar 0. Entonces, 3 por 1 a la 3. 1 a la 3 es 1 por 3 da 3. O sea que esta no es. Se van descartando una por una hasta que nos salga la respuesta correcta. Bueno, en el punto 8 nos dice, de la gráfica se puede afirmar que los elementos que constituyen el rango de la función son. Es necesario que repasen qué es el rango de una función. Este conjunto de partida o dominio y el otro es el conjunto de llegada o codominio, pero ¿qué es el rango? Entonces, por favor, lean eso en la guía, creo que está en la guía 6, guía 7. El punto 9 dice la fórmula de mx con m que pertenece a una función es afín, lineal, cuadrática o constante. Entonces tenemos que analizar si de acuerdo con esta fórmula mx es una función afín o una función constante. Eso lo encuentran en la guía 6. Por favor lo repasan para dar solución a ese ejercicio. Y finalmente acá dice la pendiente de la recta que se visualiza en el gráfico es. Acá les dan lo mismo, dos punticos, es hallar sus coordenadas. Aquí hay un punto, pero pueden hallar otro por acá. Hallar sus coordenadas, aplican el valor o la fórmula mejor de la pendiente y calculan cuánto nos daría ese pendiente. Bueno, eso sería todo lo de esta guía. Este es un breve resumen de lo que se vio al principio de año. Espero pues que les sirva para reforzar los temas. La fecha de entrega es el día de hoy. Como hasta hoy les estoy enviando este video, entonces espero que para más tardar el domingo en la noche estén enviando esta guía quienes la vayan a usar para subir nota o para recuperar guías que no hayan enviado. Eso es todo, entonces nos vemos en una próxima. Hasta luego.